Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Muchísimas gracias a ustedes que ya están haciéndonos el favor de su compañía en este su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos los hermanos aquí en cabina, tanto los que estamos a cámara como los que están allá atrás del panel haciéndonos el favor de la transmisión. Muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda en esta noche de nuevo de poder presentar el mensaje de salvación de su poderosa y grandísima palabra. Voy a comenzar de manera rápida. Ya se habrán dado cuenta, voy a dar la bienvenida a los hermanos que en esta noche nos acompañan en el panel. A nuestra derecha está nuestro hermano Miguel Báez. Muy buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias. Y insisto, como ya podrán haberse dado cuenta, mucho tiempo que ya no nos acompañaba. Y esta noche, con todo el gusto y el amor del mundo, podemos darle la bienvenida de nuevo a nuestro hermano Josué Mesa. Bienvenido, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente con ustedes. Como dice, ya mucho tiempo que no teníamos esta bendición. Y pues deseamos que pues precisamente eso sea una bendición para que esta participación también tenga edificación a los que oyen y a cada uno de nosotros. En efecto. Antes de comenzar el programa, voy a pedir por favor a nuestro hermano Miguel nos dirija en una oración para que nuestro Dios nos dirija a lo largo de Claro que sí, vamos a orar, vamos a ir a nuestro rostro, vamos a ir a Dios en oración. Señor Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por esta gran bendición que nos das, el que es el poder hablar de tu palabra. Bendice, Señor, a estos instrumentos, a estos tus esclavos, Señor. Que nuestra finalidad sea siempre la edificación de la iglesia, transmitir tu palabra, Señor, para toda aquella persona que lo necesite, que esté ávida del conocimiento, Señor. Gracias por esta gran bendición. También te pedimos por todas aquellas intenciones que nuestros hermanos tengan en su corazón. Tú sé con ellos, cuídalos y protégelos siempre por todo lo que llegue a suceder, Señor. También te pedimos por aquellos enfermos, tanto en el espíritu como en el alma, Señor, y físicamente también, Señor. Sé con ellos, cuídalos y protégelos. Y, Señor, te pedimos que en esta noche se hable de tu palabra, que se entienda tu palabra de una manera fácil, entendible, y no solamente se quede ahí en palabras, sino llevarlo al hecho, llevarlo a la práctica, Señor. Te pedimos también que nos digas bendiciendo, Señor, para no salirnos de tu palabra, sino todo lo contrario, estar en tu palabra, en tu doctrina. Por esto y por todo lo demás, te damos gracias en el bendito nombre de Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a proceder a darles los medios por los cuales pueden estar en contacto con nosotros en todas las noches que así nos lo permita y bueno, a lo largo también de la semana. En Facebook nos encuentran ya como lo pueden ver en la transmisión en vivo, en Palabras de Vida Eterna. También tenemos canal en YouTube y estamos como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Allí pueden ver todos los programas que ya se han subido, más de 150 programas, si no me falla la memoria, ya están cargados en la plataforma de YouTube y pueden ver y repetir los videos tantas veces así ustedes los deseen. De igual manera en Facebook pueden deslizar el scroll hacia fechas anteriores y bien todos los programas estarán disponibles para ustedes. Si bien no están familiarizados o prefieren no utilizar el Facebook por cualquier situación o YouTube y gustan más de una transmisión en radio, en su buscador pueden utilizar el motor mixlr.com/Palabras de Vida Eterna, sin espacios, sin minúscula, y allí nos van a encontrar también en las transmisiones todos los miércoles en vivo. De manera más conveniente, si es que así ustedes también lo gustan, pueden descargar la aplicación de MixLR, van a su tienda en línea, descargan la aplicación de MixLR y de inmediatamente también se ponen en contacto buscándonos de la misma manera, Palabras de Vida Eterna en Puebla en minúsculas y sin espacios, y entonces van a poder escucharnos todos los miércoles según así nuestro Dios lo permita. Y en esta noche el número telefónico al cual pueden ustedes comunicarse para mandar mensajes, mandar saludos, mandar algún comentario, algún texto bíblico que quizás se les venga a la mente en lo que nosotros estamos platicando con respecto al tema de esta noche, es el 2223
78 58 83, repito, 22 23 78 58 83. Allí estaremos para servirles. Muy bien, vamos a entrar entonces a un tema nuevo. Durante tres miércoles estuvimos analizando uno de los temas fundamentales que todo hijo de Dios, que todo cristiano debería de conocer, al menos lo suficiente para aquellos momentos en los que se le demande defensa, pues precisamente del Evangelio. Estuvimos hablando de la evangelización y nos tardamos 3 miércoles, hicimos uso de 3 miércoles para poder detallar ese programa. Ahora, otro tema que también debe de ser de completo control de cualquier hijo de Dios. Sin embargo, me atrevo, salvo a la opinión de mis hermanos, me atrevo a decir que actualmente quizás ya sea un tema tabú dentro de la Iglesia de Cristo, son los ministerios dentro de la Iglesia. ¿Qué nos pueden mencionar, hermanos, con respecto a esto como manera introductoria, los ministerios dentro de la Iglesia? Bueno, ya que le da la palabra a nuestro hermano Miguel, algo conectado con los ministerios, precisamente aquello que nosotros hacemos en beneficio tanto nuestro como de la congregación, es definido como el servicio. Aquello que nosotros podemos hacer, aquello que nosotros podemos desarrollar, aquello en lo cual nosotros podemos participar. Y digo, va conectado con el evangelismo porque es una de las responsabilidades cristianas y es dado a todos aquellos que pertenecemos a la iglesia. No es la única responsabilidad cristiana que tenemos, pero hablando de ministerios, que son los servicios que nosotros podemos desarrollar dentro de la congregación, encontramos varios de estos, y entre ellos se encuentra el de evangelización. Me imagino vamos a estar tocando mediante los versículos que se van a leer, qué otros ministerios y cómo estos ministerios o estas actividades, responsabilidades del cristiano, son apoyados también por los dones, que son las cualidades que Dios pone precisamente en cada miembro de su congregación para que estos ministerios se lleven a cabo de una manera efectiva. El evangelismo es uno, pero vamos a estar viendo, creo que muchos más, y cómo nosotros, los que tenemos esta facilidad de llevar a cabo los ministerios, también tenemos la responsabilidad de practicarlos. En efecto, voy a pedirle a nuestro hermano Miguel que como me doy cuenta, ya tiene el texto preparado, y precisamente vamos a estar basándonos esta noche y seguramente todas las demás noches, salvo textos auxiliares, en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Por favor, hermano Miguel, ¿nos podría ayudar a darle? Sí, en este libro el apóstol Pablo les habla a los corintios de una manera muy sutil, de una manera muy práctica, y les señala esto. Ahora bien, dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí estamos señalando 3 puntos fundamentales. El primer punto, la diversidad de dones. Hay una variedad de dones que todo cristiano ya tiene el conocimiento. Y de esa diversidad de dones vienen esa diversidad de ministerios. Y de esa diversidad de ministerios vienen las operaciones. Nos vamos a enfocar en este tema en los ministerios, en esos servicios que todo cristiano, todo ya hermano, hermana, que ya pertenece a una iglesia, a una congregación, que ya es parte de la congregación, debe de saber el significado de esta palabra ministerio. Como nuestro hermano Josué lo señaló muy bien, la palabra ministerio significa servicio. Como un cristiano tiene que prestar ese servicio a su iglesia, a sus hermanos y principalmente para Dios. Ahora, este servicio se da de una manera voluntaria o de una manera obligatoria. Hay que recordar que en tiempos del esclavismo, en estos tiempos en los cuales había un entorno social dentro de que señala Pablo, de que el servicio se veía de una manera obligatoria.
obligatoria, porque hay que recordar que había esclavos. Entonces el esclavo tenía la obligación de servir, no era que si querías, era de que tenía que hacerlo a fuerza. Entonces, de cierta manera y de una manera metafórica, Pablo señala de que como tú eres esclavo del Señor Jesús, tú eres esclavo de Dios nuestro Señor, tienes esa obligación de servir. No es que tú quieras, no es que tú tengas esa decisión de decir sí o no. Es que esa es una obligación, y de alguna otra manera Pablo señala esta situación y todo este contorno. Lo vamos a seguir analizando, hermanos, los vamos a seguir viendo, vamos a ir señalando estos conceptos, vamos a ir a un corte y regresamos a seguir hablando de este tema tan importante que son los ministerios para nuestros hermanos en la iglesia. Adelante, hermano, por favor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado. Estamos de vuelta, hermanos, en su programa Palabras de Vida Eterna, y como en el primer bloque estuvimos comenzando a analizar, dimos una breve introducción con respecto a los ministerios dentro de la iglesia. Bueno, pues vamos a continuar con ello, no sin antes darle paso a nuestro hermano Miguel para que dé los saludos que ya en el bloque anterior nos llegaron. Adelante, hermano. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias por escucharnos. No olviden mandarnos sus comentarios, sus saludos. Y bueno, pues ya en relación a ello ya tenemos saluditos. Saludos a nuestro hermano Luis Conde Jiménez, que nos está viendo desde Tabasco. Desde Villahermosa, Tabasco. Saludos a nuestro hermano. Saludos a nuestro hermano Alejandro Martínez. Manda saludos y es un grato. Y le manda saludos a nuestro hermano Josué, que gracias por que Dios los bendiga. Gracias. Saludos a nuestra hermana Olivia Alfredo Alejo. Saludos. Que le bendiga. Saludos.
Bueno, nuestra hermana dice, mis hermanos, mi nombre es Olivia y les saludo desde Redmond, Virginia. Desde por allá nos están diciendo que Dios la bendiga, hermana. Comparta, hermana. Comparta la transmisión. Saludos a Uri Ordaz. Saludos, hermana, que Dios la bendiga. Saludos a dice, buenas noches, hermanos, es un gusto volverlos a ver. Saludos, hermanos. Es grato verlos. Pide por los enfermos de la iglesia a nuestra hermana Lulú Durán. Saludos, hermana. Saludos a nuestro hermano también, José Luis Avilés. Nos están viendo desde Monterrey. Que Dios le bendiga. Al pequeño Jorge Luis Martínez. Saludos, hermanos, que Dios los bendiga. Y saludos a nuestra hermana Lulú Monroy, que bueno, nos están escuchando, nos están bendiciendo. Gracias a todos, gracias a Dios primeramente. A Dios. Gloria a Dios, porque bueno, es Él, por Él no estuviéramos acá. Bueno, vamos a seguir leyendo estos saluditos. Y como dijo nuestro hermano, y bien atinadamente estamos dando una introducción a lo que son los ministerios. Ahí en este texto, en el libro de Corintios, el apóstol Pablo señala 3 aspectos fundamentales. El primero son los dones, el segundo son los ministerios y el tercero son las operaciones. ¿Qué diferencia existe entre ellos, hermano? Bueno, cuando nosotros hablamos de los dones, son las cualidades que Dios pone mediante el Espíritu en cada uno de sus hijos, en cada uno de los miembros de la iglesia, porque, como lo dice el apóstol Pablo, todos formamos parte de un cuerpo, y como un cuerpo funciona, también cada miembro dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, tiene una función. Y esa función es característica precisamente del don que Dios le ha otorgado. Entonces, dependiendo de esa característica específica, el hermano, la hermana puede hacer un servicio también específico en la congregación. Y tenemos muchos dones. Romanos capítulo 12 menciona varios de ellos. También 1 Corintios, nosotros tenemos algunos también que se mencionan, y pueden ser en la palabra, pueden ser en la interpretación, pueden ser en el mismo servicio, es decir, la capacidad de estar a la disposición de las necesidades en la congregación, en la enseñanza. O sea, tenemos muchos dones que nos son mencionados por el apóstol Pablo. A diferencia de los ministerios son las tareas, actividades que Dios ha responsabilizado a la congregación. Recordemos que el apóstol Pedro nos dice que hemos sido llamados por Dios para anunciar las virtudes precisamente de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta manera de anunciar es una de las responsabilidades, un ministerio asignado. Nuestro Señor Jesucristo, hablando a los apóstoles, le dice que deben de hacer discípulos, enseñar también todas las cosas que Él mandado. Es otro ministerio, otra responsabilidad, otra tarea asignada. Asimismo, también nosotros vemos que en Hechos, en el capítulo 6, se menciona que ya los hermanos tenían obras de misericordia para con las viudas, para con aquellas personas que tenían necesidad. Es otra tarea que también Cristo mismo les dio a los apóstoles, cuando recordamos que Él les dijo a los necesitados o a los pobres, siempre los tendréis con ustedes. O sea, esa responsabilidad de la misericordia, que también es uno de los mandamientos, el amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo le vamos a amar? Demostrándolo en la necesidad que Él tiene. Entonces, hay tareas que son responsabilidad de la congregación, como la que mencionábamos del evangelismo, que es una responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo asignó a los apóstoles, pero siendo precisamente este versículo que nos menciona Mateo en el capítulo 28, del 18 hasta el versículo 20, nosotros vemos cómo, aun cuando es asignado directamente a los apóstoles, Él mismo también incluye este mandamiento como algo que se tiene que también enseñar a los discípulos. Si nosotros leemos esos versículos, empieza nuestro Señor diciéndoles que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice también enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Cuando dice todas las cosas que yo os he mandado, incluye también esta ordenanza. Él le ordena a los apóstoles que hagan discípulos, pero al ser un mandamiento directo para ellos, y continuando precisamente la expresión de nuestro Señor Jesucristo, también la evangelización es parte de nuestra responsabilidad. Y lo vemos cumplido en Hechos capítulo 8, cuando la iglesia es esparcida, los apóstoles quedan en Jerusalén, pero también los que iban siendo esparcidos iban llevando y anunciando la palabra. Entonces, hay dones, quiere decir características en las cuales nosotros podemos desempeñarnos muy específicamente.
Claro. Pero también hay ministerios, que significa, aun cuando no tengas tú toda la capacidad para realizarlo, tienes la responsabilidad de hacerlo. Fíjate, mira, acabas de dar una palabra bien importante, bien interesante. Hay una versión, la versión es una traducción del lenguaje actual. Esta traducción nos puede ayudar a entender un poco más lo que Pablo les está señalando a los corintios en relación a esto de los ministerios. Miren, este mismo versículo del 4 al 11 en el capítulo 2 del primer libro de Corintios nos dice, les voy a leer lo que dice: los que permanecen en la iglesia pueden tener distintas capacidades, haciendo alusión a los dones, distintas capacidades que tiene cada cristiano, tiene esas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu, las da Dios, esas capacidades las da Dios. Pueden servir, haciendo alusión a los ministerios, pueden servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Pueden realizar distintas actividades, haciendo alusión a las operaciones. Entonces ahí vamos a encontrar estos conceptos. Los dones son esas capacidades que Dios nuestro Señor nos da y que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y los servicios son esos ministerios que vamos a poner en práctica, glorificando a Dios nuestro Señor. Y de estas mismas actividades o diferentes actividades son estas operaciones que el apóstol Pablo demanda, bueno, más bien Jesucristo, Dios, como tú lo señalas perfectamente, cuando les ordena y los exhorta a los apóstoles a hacerlo, a hacer discípulos, a hablar de su palabra, a hacer diferentes actividades, que es lo que el Señor Jesucristo demanda de nosotros. Así es. Entonces, creo que con esta disertación me quedó completamente clara la distinción, la diferencia entre qué es un don, qué es un ministerio y qué es una operación. Aquí, hermanos, lo importante y lo que cabe resaltar es precisamente que es el Espíritu Santo quien nos da de cada uno de ellos. Y, hermanos, es nuestra responsabilidad tomarlos y ponerlos en práctica, hacerlos crecer, madurar y poder generar más y llegar a más, porque a final de cuentas mi fin dentro de la congregación es servir. Mi fin dentro de la congregación es buscar el crecimiento de mi hermano, de mi prójimo, de aquel que está a mi lado. Entonces, lo que yo tengo que evitar es precisamente lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo y en Mateo capítulo 25. A todos, sea uno, sean dos, sean cinco, se nos dan dones que tenemos que poner en práctica, dones que tenemos que ministrar, responsabilidades que tenemos que tomar dentro de la congregación, a todos. A ninguno de nosotros, ni ninguno de ustedes, hermanos, amigos que nos están escuchando, y ojalá con los programas anteriores y con estos, ojalá nuestro Dios toque sus corazones y ustedes doblen rodilla, pero eso es otra situación. A ninguno, de verdad, a ninguno, después del bautismo se le dice, está bien, tú puedes llegar el domingo y te sientas y ya, es todo lo que vas a hacer. Y con eso es más que suficiente. A ninguno se nos ha dado esa tarea. Todos tenemos un don y todos tenemos la responsabilidad de ministrar al Señor, porque la iglesia debe de presentarse ante Cristo tal cual Él lo exige, pura, limpia, sin mancha. Esa es la responsabilidad, pues, de aquellos que están al frente. Ahora imagínense si aquellos que están al frente no hiciesen nada. ¿Cuál es entonces... ¿Cuál debería de ser entonces la cara que yo tendría que poner, las acciones que yo debería de hacer en ese caso? ¿Cómo es que yo tendría que actuar, hermanos? Ese, claro, es un caso extremo, ¿no? En el que de repente veamos que nuestros hermanos ministros, líderes, llegan el domingo, se sientan y pues ahí a ver quién canta, quién ora, quién predica, quién da el estudio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues yo también tengo la habilidad, no nada más a mis hermanos líderes se les dio la habilidad de leer la escritura, no nada más a mis hermanos líderes se les dio la habilidad de orar y de cantar, yo también la tengo, es mi responsabilidad poner todo en práctica. Sí, fíjate, todo esto parte de una vez que tú tienes detectado tu don, que eso ya es otro tema, el tema de los dones, una vez que tú ya tienes detectado tu don, porque es mentira el decir no tengo dones, eso es una completa mentira. Todos los hermanos en Cristo tenemos dones,
todos los que ya fuimos bautizados tenemos dones y esos dones los da Dios. Cuando ya tienes detectado ese don, esa forma de servir es de una manera obligatoria. No la podemos ver como una manera voluntaria. Hoy sí, mañana no. Eso no se puede ver de esta forma, porque el mismo Jesucristo les mandó a decirle, les dijo directamente a los apóstoles, vayan. No les cuestionó, miren, si tienen tiempo pueden ir. Si pueden, vayan. Si tienes el talento de hablarle a los demás, habla. No. O sea, Jesucristo no les dijo, ¿puedes o no puedes? No, Jesucristo les dijo, vayan. En ese contexto, el apóstol Pablo también señala eso. Tienes la obligación, te ves en la obligación de servir. Tú detectas tu don y tienes la obligación de servir con ese don. Y tienes que ver en qué actividad vas a desempeñar ese don. Porque no es voluntario, es obligatorio. Ese mismo contexto se lo señala en el periodo de que cuando un esclavo tenía la obligación de servir, no era que se quería, porque si no servía, la única manera de que ya no siguiera sirviendo era la muerte. Entonces, a un esclavo en aquel tiempo, él estaba obligado a servir. No, era su voluntad el servir a su amo. No era que si quería. Él tenía que ver cuáles eran las cosas que le hacían falta a su amo, cuál era las necesidades que tenía su amo para que sirviera. Hay que recordar que el cristiano es esclavo de Jesucristo, está comprado por la sangre de Jesucristo. Entonces no tiene que haber esa respuesta de que bueno, el servicio puede ser voluntario, puede ser obligatorio. Bueno, pues como es voluntario, hoy no tengo la voluntad y hoy no quiero servir. No. Hermanos en Cristo, esto es muy, pero muy reflexionable. El servicio tiene que ser obligatorio. Sí, esa es una parte que menciona el apóstol Pablo para todos nosotros en 1 Corintios capítulo 7, cuando habla acerca de la condición física de los esclavos. Dice, si te es posible ser liberto, inténtalo, pero dice, porque el que es esclavo físicamente es liberto en el Señor, pero el que es libre es esclavo del Señor. Exacto. Entonces nosotros sí somos tomados en cuenta como esclavos, pero es una gran bendición. Sí, claro. O sea, claro. no es una cuestión de dureza, no, al contrario. no es una cuestión de desventaja para nosotros, sino que es una esclavitud, si nosotros la podemos comparar, de un gran beneficio. Decía nuestro hermano Dylan respecto de lo que dice Mateo capítulo 25, cuando se dan los talentos, Dios no ha dejado a nadie sin talento, ya sea pocos, ya sean muchos, pero Dios siempre nos ha dado algo que nosotros podemos aprovechar para la congregación, y de hecho tenemos la responsabilidad de hacerlo. Lo que nosotros leíamos de 1 Corintios en el capítulo 12 nos dice precisamente que cada uno de los dones son dados para provecho, pero para provecho de usted, hermano, para provecho de la congregación. Claro. Entonces, qué bonito y qué hermoso es que nosotros podemos ayudar a la iglesia, y aparte de que ayudamos a la iglesia, nos ayudamos a nosotros mismos. Es una cuestión que solamente en los ministerios del Señor se da. O sea, nosotros normalmente en el mundo siempre va a haber alguien que gana más en una relación. En la cuestión de la iglesia no. Cuando nosotros damos, y cuando damos más a la iglesia y damos más al Señor, recibimos más de Él. Aparte, como decíamos, es una responsabilidad. Pedro lo menciona en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, cuando dice que según el don que nosotros administremos también a los demás. Esos son temas que vamos a ir analizando. Exactamente, perdón hermanos, no quiero cortar la inspiración ni la idea, pero es momento de irnos a un corte. Regresando, vamos a continuar con este análisis. Volvemos. Amén. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser, por
mi Señor, yo pelearé confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Ya estamos de vuelta, hermanos, en su programa Palabras de Vida Eterna y estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios por el favor de su atención. Vamos a darle paso a nuestro hermano Miguel para que continúe con los saludos, comentarios, peticiones de todos ustedes que nos hacen el favor. Sí, hermanos, ya estamos recibiendo saludos. Agradecerles a todos su amable atención. Gracias a Dios por permitirnos entrar a sus hogares, a hablar de la palabra en este día. Bueno, saludos a nuestra hermana Anabel Pedraza. Dice: saludos a todos los hermanos que hacen posible este programa. Saludos de la familia Ordaz Pedraza. Gracias. Saludos también a nuestra hermana Tere Mendoza. Saludos, hermanos, que Dios los bendiga. Siempre doy gracias a Dios por un año más de vida que Dios le ha dado a mi hijo Mario, a nuestro hermano Mario Platas, que hoy cumple años. Felicidades. Al rato vamos a ir al mole, nos vamos a ir a su casa a comer pipiancito rojo y molito. Que Dios lo bendiga. Saludos a nuestra hermana Bani Gali. Muchos saludos, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Y bueno, pues gracias, son los saluditos que tenemos en este bloque. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención, gracias por su compañía y por su participación también. Ya al final, en el próximo bloque, nuestro hermano Miguel dará esa noticia tan esperada que tenemos. Muchas gracias. Bien, ya estuvimos analizando, creo que lo suficiente con respecto a la distinción entre lo que es un don, entre el ministerio y entre las operaciones, y sobre todo cuál es nuestra responsabilidad dentro de la iglesia al ser ya conscientes de que todos, al salir de las aguas del bautismo, tenemos un don. Nadie es descartado de tener un don. Bien lo hacía mención nuestro hermano Josué, sea uno, sean varios, pero de que tenemos aptitudes para servir a Dios, las tenemos. Eso está muchísimo más que claro. Ahora bien, creo que es hora de definir entonces, porque al principio del programa hice mención, ninguno de mis hermanos me contradijo, creo que ya es suficiente, con que este tema es tanto cuanto tabú. ¿Por qué? La Iglesia de Cristo, al menos en los últimos tiempos, como que se ha estado durmiendo, apaciguando un poquito específicamente en esa tarea, en cuanto al servicio. Vemos a nuestros hermanos, también lo comentábamos, a nuestros hermanos líderes, que ellos pues tienen esa responsabilidad de ver por la congregación. Sin embargo, no es correcto, definitivamente no es correcto, que yo como miembro llegue el domingo, me siente y abra mi Biblia
y leo, y la única oportunidad que tenga yo de leer mi Biblia sea en ese momento. No está bien que yo no salga a visitar, no está bien que yo no llame a mis hermanos, no está bien que yo no esté pendiente de las necesidades de mis hermanos, no está bien que yo no evangelice, porque no es que mi hermano líder sea el único y específico y exclusivo responsable de esas actividades. Vamos a leer, por favor, Corintios, vamos a retomar allí Corintios capítulo 12, estábamos allí, terminamos de leer el versículo 6, voy a darle lectura del 7 en adelante, dice de la siguiente forma: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, en pro y en bien de la iglesia, de la congregación de mi hermano, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero, después de toda esta lista que hace Pablo con respecto a los servicios que nosotros debemos de poner a los pies de Dios, a los dones y servicios que debemos de poner a los pies de Dios, pone un pero. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en el versículo 2, hermanos, es donde quiero y necesitamos hacer énfasis para pasar al siguiente punto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Es decir, en la iglesia, en la congregación, no solamente está el líder, no solamente se reúne el líder y su familia. La congregación la conformamos bastantes familias o X cantidad de familias, es decir, todos tenemos la responsabilidad de ministrar algún don. Bien, vamos a tocar uno de los primeros dones que tenemos aquí. Vamos a pedirle de favor a nuestro hermano Miguel que nos haga la lectura del libro. ¿Ya tiene usted Hechos? ¿Sí? Hechos capítulo 18 versículos 24 y 25, por favor. Sí, esto dice el Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía del bautismo de Juan. Así es. Y también podemos leer allá en Mateo capítulo 7, cuando termina nuestro Señor Jesucristo el famoso Sermón del Monte, en los versículos 28 y 29, dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y precisamente esta parte era cuestión de asombro para todas aquellas personas que escuchaban de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Josué, la enseñanza, ¿qué tan fundamental es dentro de la iglesia? Pues es la base. Es la base. Si la enseñanza no es la correcta, si la enseñanza no es la que el Señor como tal nos ha dado para que la practiquemos, pues entonces estamos yendo por el camino equivocado. La enseñanza. Esto que nosotros leemos de Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, es digamos que la terminación de todo un discurso que empieza desde el capítulo 5, lo cual se conoce como el Sermón del Monte. Por eso termina diciendo que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Si nosotros recordamos lo que viene diciendo desde el capítulo 5, después de las bienaventuranzas, empezamos a ver cómo el Señor habla de Moisés y de las leyes que Moisés había dado. Y cómo en algunas dice no adulterarás o no matarás o aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu prójimo, cosas que estaban en la ley de Moisés. Sin embargo, también encontramos después de cada uno de estos mandamientos la frase del Señor, pero yo os digo. En el caso y en la época en la cual estaba Cristo, Moisés era la máxima autoridad de la enseñanza.
Entonces, imagínense ustedes cómo captaban los judíos, precisamente, la manera en la cual hablaba Cristo cuando decían, esto dijo Moisés, pero yo les digo esto. Esa autoridad es a la que se refiere en los versículos finales del capítulo 7, cuando dice que se admiraban de lo que él enseñaba, porque les enseñaba no como los escribas y los fariseos, leyendo continuamente la ley de Moisés, sino con la autoridad que nosotros sabemos que tenía, porque él era el Hijo de Dios. Entonces, bueno, esto implica, entre otras cosas, que el ministerio de la enseñanza debe estar fundamentado precisamente en lo que Cristo ha dicho. No hay otra fuente. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él en estos aspectos. No podemos encontrar la vida si no es por medio de la verdad de Jesucristo. Inclusive nuestro Señor testificó de Él en la transfiguración y asimismo en su bautismo, diciéndole que debemos escuchar al Señor. A Él es el que debemos de oír. Vemos en la transfiguración a Moisés, vemos también a Elías, que representaban la ley y los profetas, pero la voz que viene del cielo dice, a Él es al que deben de escuchar. Hebreos también lo menciona en el capítulo 1, desde el versículo 1, que nuestro Dios hubo hablado anteriormente a los padres por los profetas, pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. La enseñanza, si no viene de parte de Jesucristo, es una enseñanza errada. Todas aquellas personas que no están siguiendo la enseñanza de Jesucristo están fuera de la gracia precisamente que Jesucristo da. Sí, mira, el hermano Josué, es un gusto que esté con nosotros porque nos enseña demasiado en todo lo que él habla, transmite muchísimos conceptos. Rescatando una parte de lo que el hermano Josué señala, el Señor Jesucristo transmite con autoridad, siendo el Dios, transmite la palabra con autoridad. Por eso es que se asombraban los judíos, se asombraban los estudiosos de la palabra, porque él hablaba con razón, tenía ese contexto, siendo Dios. Y él al final señala algo bien interesante, nuestro hermano Josué señala algo bien interesante, que no hable de la palabra, que no hable de Jesucristo, que no dé el evangelio correcto, existe una transgresión de la palabra y da un evangelio incorrecto. Por eso cuando leemos a Apolos, leemos aquí a este personaje Apolos, en el libro de Hechos, como era una persona elocuente, que transmitía la palabra, tenía esa facilidad de transmitir la palabra, pero también señala que fue estudiado, que él se preparó, que él tenía conocimiento. Eso es lo que implica tener el evangelio correcto, porque eso implica el ministerio de la enseñanza, implica preparación, implica ese contexto que todo hermano debe de tener, no por el hecho de tener o de ser una persona que hable con diligencia, que hable adecuadamente, sino también implica el aprender, el conocer el contexto, implica estudiar, implica prepararse, implica tener elocuencia, implica tener esa aplicación de los versículos de la palabra del Señor en nuestro día a día, en nuestro vivir, implica muchísimas cosas. No es el simple hecho de pararte al frente y hablar y señalar, porque se puede caer en este problema, puede caerse en una enseñanza inadecuada, en una enseñanza que no sea la adecuada. Y por eso es que existen esas fugas, esas diversidades en otros conceptos de otras personas que dan un evangelio equivocado. Esto implica el prepararse. Recordemos que dice que Apolos recibió instrucción, tenía ese conocimiento. Pablo también tenía ese conocimiento. Pablo era una persona preparada, era una persona que había estudiado, era una persona que tenía la ley aquí en la mente, en el corazón, y que posteriormente viene Jesucristo y le transforma su forma de pensar y su forma de sentir. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tenemos este don, ya descubrimos que somos personas elocuentes, personas que podemos hablar delante del público, personas que podemos entablar cualquier conversación con cualquier persona sin ningún problema, personas que tienen esa cualidad de enseñar. Ahí están maestros. Bueno, si ya tenemos ese don, desarrollarlo a través de un ministerio, a través de un servicio hacia la iglesia. Preguntarle y acercarnos a nuestros hermanos, como tú bien lo señalas, a los hermanos líderes. Hermano, yo sé enseñar. Prepárame para que yo pueda enseñar y transmitir la palabra. Enséñame qué es lo que tengo que enseñar para poder transmitir la palabra y no solamente se quede el día domingo escuchando la palabra y leyendo. Entendí esto y lo puedo transmitir. Hazlo.
Bien, con esto, hermanos, con el primer ministerio analizado, nos vamos a ir a nuestro último corte y si Dios lo permite, estaremos de vuelta. Quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta, muy agradecidos, muy felices con nuestro Padre Celestial y con todos ustedes por el favor de su atención. Muchas gracias por su constante participación en este su programa, Palabras de Vida Eterna. Vamos a darle paso a nuestro hermano Miguel para que dé los saludos y comentarios, los últimos saludos y comentarios de este programa. Sí, hermanos, pues muchísimas gracias por sus saludos. Recibimos ya un saludito de la señorita Saraí Martínez.
hija Gracias, de nuestro hermano Israel. Saludos a todos los hermanos, bonita noche. Gracias. Y bueno, Gracias, pues Rita. son los saludos que tenemos en esta noche. Bueno, pues reiteramos muchísimas gracias, hermanos, a todos ustedes que cada miércoles están con nosotros y que, bueno, pues están haciendo de esto un servicio que de verdad da muchísimo gusto hacer. Bueno, en el corte ustedes no se percatan de eso, pero en el corte estuvimos haciendo un par de comentarios muy interesantes con respecto a este ministerio, la enseñanza, comentario de manera directa con respecto a este hombre elocuente, muy conocedor de la ley. Apolos, hermano Josué, ¿qué es lo que se menciona? Sí, efectivamente, hermanos, para hacer la diferenciación entre lo que es un don y el ministerio. O sea, a fin de cuentas, el don es la capacidad que nosotros podemos tener para realizar algún ministerio. Sin embargo, vemos el ejemplo de Apolos en el capítulo 18 de Hechos, que él era elocuente y tenía conocimiento en las Escrituras. Sin embargo, es apartado por Aquila y Priscila para darle a entender mejor el camino del Señor, el cual no era conocido correctamente por él. Ahí encontramos también otras características como la humildad de una persona que, teniendo tanto conocimiento, aceptó la enseñanza de Aquila y de Priscila, y después fue de muchísimo apoyo y ayuda para convencer a los judíos, precisamente con las Escrituras del Antiguo Testamento, de que Jesús era el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso Pablo nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, que si hablemos conforme la palabra de Dios. El que enseña debe de hablar conforme a lo que Dios ha enseñado. No hay otro camino, no hay otra verdad. Si nosotros nos desviamos de esa verdad, podemos estar enseñando incorrectamente, y hay un gran peso de responsabilidad para el que enseña de manera incorrecta. Entonces, es nuestra responsabilidad. Algunos tienen el don, pero todos tenemos la responsabilidad tanto de aprender como de compartir con aquellos que no conocen respecto de lo que Dios nos ha enseñado. Muy bien, entonces, ya con este ministerio completamente explicado y disertado, vamos a pasar a un segundo ministerio de manera efímera. Vamos a mencionarlo y a darle una breve definición en cuanto a la benevolencia. Voy a permitirme leer allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 45, texto muy conocido seguramente por todos ustedes, hermanos y amigos, si es que nos están escuchando. Es una parte de la escritura muy rica. Menciona, repito, Hechos 2, capítulo 2, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, la benevolencia es el ministerio en aquellos que gustosamente comparten lo que tienen. Eso es ser benevolente. Quizás no nada más lo material, sino el hermano José hace tiempo también me hacía este comentario y ahora se entiende un poquito más. No nada más cuestiones materiales, sino por ejemplo también el tiempo. Aquellas personas que se toman el tiempo y lo dedican a alguien para cualquier situación, eso, hermanos, eso es benevolencia. Y la benevolencia, créanme, hermano Miguel, créanme que es muy necesario. Sí, es súper importante en este aspecto de los ministerios, en esa forma de servir. Muchas de las veces nosotros no nos imaginamos que aquellos hermanos que dan estudios, que se toman su tiempo, como tú lo señalas, como lo señaló nuestro hermano José en su momento, que se toman su tiempo en ir a domicilios, a las casas de los hermanos, a dar un estudio, a dar una charla, a dar una reflexión en base a la palabra del Señor. Ahí están son benevolentes con los hermanos, son benevolentes con las personas que necesitan de la palabra, son benevolentes con todos aquellos. Y esta es una gran bendición que se genera dentro de la congregación. Recordemos también ahí en el libro de Corintios, cómo los corintios también se tenían esa benevolencia en dar esa colecta hacia los hermanos que estaban en desgracia, con los hermanos que estaban en desgracia en Jerusalén.
todo esto, toda esta situación, la iglesia del primer siglo, que vendían los hermanos, vendían sus propiedades para que todos tuvieran equitativamente todo. Esta situación de benevolencia que se señala en la iglesia del primer siglo es súper importante, y como ejemplo para nosotros en la actualidad, en nuestros días, ver y destacar que la benevolencia no nada más es el despojarte de algo material, sino puede ser algo que no se puede ver, algo espiritual, algo que por ahí puede seguir, y en este caso pues el tiempo. Hermano Josué, ¿qué tan importante es compartir con los hermanos? Y bueno, no solo con los hermanos, sino con todos aquellos con los que podamos. Este es un don muy hermoso, que el de la benevolencia. Aparentemente estamos dando, pero estamos recibiendo. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros damos, también estamos recibiendo. Como dice la palabra, los dones son dados para provecho. La benevolencia empieza en el corazón de la persona que va a ofrecer. Ahí es donde empieza la benevolencia, y no precisamente en lo material, también se muestra en lo material, pero se muestra en la administración simplemente de tu tiempo para visitar a alguien, para saber cómo está otro hermano, si alguien está enfermo, si alguien necesita apoyo, ya sea espiritual, moral, físico, porque pues esa comunión, esa armonía, esa preocupación, exacto, es algo que hace que haya comunión. Una de las cosas que se mencionaba ahí de Hechos es precisamente eso, que lo que nosotros vemos era el resultado del don de la benevolencia, pero en realidad lo que inicia la benevolencia empieza en la mente y en el corazón del cristiano. Es lo que le mueve o te mueve a ti, hermano, a levantar tu teléfono y supiste que alguien estaba enfermo y decir, hermano, ¿cómo sigues? ¿Ya estás mejor? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Eso, hermanos, es algo que aparentemente es un servicio que se da a otros, pero en realidad el primer beneficiado es aquel que desarrolla desde su corazón ese sentimiento, que es también un don. No todos los hermanos tienen esta capacidad. Hay muchos hermanos, y conocemos hermanos, gracias a Dios por ellos, que siempre están preocupados por las necesidades de los hermanos. Siempre están preocupados por si el hermano está enfermo, están preocupados por si el hermano necesita algo, si el hermano tiene para su medicamento, si el hermano tiene para comer ese día, si el hermano X situación. ¿Por qué? Porque ellos observan. Son de las personas que son muy observadoras en qué características está el hermano, en qué condiciones se encuentra. Inclusive nos referíamos a lo que es el tiempo. Cuando hablamos acerca del tiempo, estamos tomando de lo que nosotros pudiéramos ocupar para cualquier deseo nuestro, y lo estamos invirtiendo precisamente en la utilización de la visitación, la compañía. El hecho de estar con un hermano que está afligido es un apoyo. Como dice la palabra del Señor, debemos de sobrellevarnos y traer precisamente esas cargas que pueden ser también espirituales. Entre dos es más fácil de sobrellevarlas. La palabra de consolación, la exhortación. Algunos hermanos piensan que la exhortación solamente es el regaño. La exhortación es también la manera en la cual nosotros podemos animar a otros, inclusive a aquellos hermanos que ya se han alejado un poco de la iglesia, a decirles, ven nuevamente al camino del Señor, porque Dios es bueno para contigo y te da todavía el tiempo para poder regresar nuevamente a su senda. Entonces, esta benevolencia, aunque sí muchos nosotros la relacionamos con el aspecto material, en realidad tiene una gama mucho más amplia y una bendición más grande para el que la practica que para el que la recibe. Con esto, hermanos, creo que tenemos suficiente para reflexionar a lo largo de la semana con respecto a la enseñanza. Nuestra responsabilidad, tomar nuestras Biblias, abrirla, leer, instruirnos, y si nos surge alguna duda, sabemos y estamos bien conscientes que hay hermanos dentro de la iglesia que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar a resolver esas dudas, para que en cualquier momento, según sea voluntad de nuestro Padre, ahora seamos nosotros los que ayudemos a esos hermanos que están recién nacidos, aquellos que están deseosos y anhelantes de conocer más de nuestro Dios. Y con respecto a la benevolencia, un corazón grande, un corazón que da, animoso, una persona que verdaderamente gusta de compartir tanto sus bienes, su tiempo y lo que tengan necesidad los hermanos. Con esto, hermanos, damos por concluido este programa, nuestro programa de nuestro Dios Padre, Palabras de Vida Eterna. Ahora sí,
vamos a dar paso a nuestro hermano Miguel para las buenas noticias. Sí, así es. Bueno, como ya lo habían escuchado en programas anteriores, veníamos haciendo una dinámica con todos ustedes en relación a un versículo que íbamos dando una palabra. Y bueno, al final llegó el día de hoy, es el día de hoy y se concretó todas las palabras. Y el día de hoy, bueno, pues ya tenemos 2 ganadoras. Tenemos a nuestra hermana Lourdes Monroy Sánchez. Ella se reúne en la iglesia de Vicente Guerrero. Y bueno, ella nos dio el versículo y contestó preguntas. Y también a la señorita Keila Pedraza. Ella también nos contestó el versículo y nos contestó preguntas. Y bueno, pues ellas son las ganadoras de esta dinámica que tenemos, que venimos realizando. El versículo que dimos es en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, que dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ese fue el versículo que lanzamos, que fuimos lanzando palabra por palabra, y que bueno, nuestra hermana y la señorita amablemente nos hicieron llegar. Y bueno, pues les agradecemos esa amabilidad que tuvieron hacia con nosotros y hacia con ustedes en estos programas. El programa que viene en 8 días vamos a darles los premios, vamos a hacerles llegar los premios. Y bueno, también queremos contar con su amable atención, con su apoyo, para que nos envíen videos, sus videos máximo de 30 segundos, que nos envíen sus videos, mandándonos saluditos, mandándonos alguna cuestión que les quisieran saber, quisieran aprender, que podemos mejorar en el programa, que nos manden sus videos en formato de su celular, toman su video de 30 segundos y ya sea que lo suban a la página de Facebook o que nos los envíen mediante WhatsApp con alguno de los hermanos que ustedes saben que están en el programa, que nos los hagan llegar con los diferentes medios, ya sea en WhatsApp o en Facebook, y nosotros los vamos a pasar en estos cortes que tenemos, pasamos sus videos y les vamos a agradecer. Recordar que sea máximo de 30 segundos y bueno, pues vamos a estar a su disposición en algún tema, en alguna pregunta, en algún comentario. Estamos en contacto con ustedes. Hermanos, de verdad, muchas gracias por su participación, por el ánimo que ponen en apartar esta hora todos los miércoles para escuchar este programa. En verdad, hermanas, hermana Lulú, Keila, muchas felicidades, que Dios las bendiga y les continúe dando de sabiduría. Gracias por su atención, gracias por su ánimo, por tomarse el tiempo, por de verdad darle, no es, por supuesto que no es tiempo para los 3 hermanos que estamos aquí, es un tiempo para Dios, es tiempo de calidad que en verdad va a ser recompensado. Nosotros no sabemos ni cuándo ni cómo, pero nuestro Dios nos va a recompensar y nos va a bendecir sobremanera. Muchas gracias y reiteramos muchas felicidades a las primeras ganadoras de esta actividad. Posterior vamos a retomar otro versículo y vamos a seguir formulando preguntas con respecto a los temas, porque estas premiaciones, esta no va a ser la única premiación. A lo largo del año, según nuestro Dios nos permita la vida, vamos a continuar interactuando con ustedes, porque precisamente eso es lo que el equipo de trabajo de Palabras de Vida Eterna está buscando fomentar, la participación, no nada más de nosotros, los que hacemos el programa, gracias al poder y benignidad de nuestro Dios, sino con todos ustedes también poder comenzar y continuar participando. Nos despedimos de ustedes dándoles las gracias de nuevo a nuestros amados hermanos. Muchas gracias, hermano Miguel. Gracias a Dios, gracias a ustedes, que Dios los siga bendiciendo. Y bueno, pues aquí estaremos de 8 días, si Dios lo permite. Si Dios permite. Y con todo el gusto del mundo, muchas gracias, hermano Jesús. Gracias, hermano. Pues nuevamente gracias a Dios, porque Él es el que concede las oportunidades y la vida para poder ya aprovecharlas. Entonces, a todos nuestros hermanos me da mucho gusto poder
haber compartido este tiempo, este espacio, y esperamos también que haya sido de bendición para ustedes como lo es para nosotros. Así es, y ojalá hayan más oportunidades. Primero Dios nos permita. Que Dios los bendiga inmensamente, hermanos. Reiteramos, gracias por su tiempo, gracias por su ánimo, y que Dios guarde sus corazones. Vamos a pedir por favor a nuestro hermano Josué nos despida en una oración. Que Dios los bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque gracias a tu misericordia y tu bondad podemos también servirte, podemos llevar la palabra a nuestros hermanos y amigos para que ellos también conozcan qué es lo que tú deseas que nosotros llevemos a la práctica en nuestra vida para ser de beneficio, de luz y así, oh Padre, de edificación a cada uno de nuestros hermanos, porque somos un solo cuerpo y uno y otro miembro se ayudan dependiendo del don que tú les has dado. Te rogamos pues, Padre, que la gloria sea para ti siempre, que todo lo que hagamos sea solamente para que el mundo te conozca, para que los hombres y asimismo las mujeres en todo lugar donde se pueda escuchar este programa tengan el beneficio de conocer acerca de la verdad que tú nos has revelado. Bendice a cada uno de tus hijos que ponen el empeño para realizarlo, para que pueda ser transmitido, y así también, Padre, a todos aquellos que también ponen de su tiempo para escucharlo, que sean bendecidos unos y otros conforme tu grande misericordia. También te rogamos tu bendición, Padre, para los alimentos que en esta noche se han preparado, que sean también de bendición para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, ayúdanos a no salirnos de la verdad y del camino que tú nos has dado, para que podamos gozar, Padre, de la gracia y gloria que nos has prometido. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.